Bueno, muy buenas noches, compañeros y compañeras del curso Fundamentos del Exégesis con Perspectiva Latinoamericana, que así es como se llama eh, este trabajo, este curso, perdón, y que realmente es un curso que enseña las bases para realizar un exégesis. No obstante, no cualquier exégesis, sino un exégesis con las herramientas y la perspectiva latinoamericana. Eh, Eso hace que el trabajo tenga una profunda relación entre exégesis y contexto. El objetivo general de este curso es realizar un ejercicio de lectura bíblica en perspectiva latinoamericana. Y los objetivos específicos indican lo que vamos a hacer. En primer lugar, vamos a elaborar un problema teológico a partir de una situación social concreta. En segundo lugar, vamos a analizar un texto bíblico utilizando un método exegético apropiado. Y en tercer lugar, elaborar una reflexión bíblico-teológica con perspectiva latinoamericana a partir del problema teológico elaborado. Eh, Vamos a ingresar en cada uno de esos niveles en un momento. Tengo que advertir, y es una advertencia para que estemos alertas, ¿verdad? Eh, que en realidad eh, dentro de un marco formal académico de lectura bíblica o de elaboración teológica, no existe relativismo. Es decir, no vale la opinión de las personas, vale el estudio que hagan. Eh, no es que todos pensamos diferente y que entonces todas las posiciones deben de respetarse, etcétera. Bueno, eso en la calle sí, en la soda sí, en la iglesia sí, pero en una universidad no, porque no se puede respetar académicamente, y subrayo, respetar académicamente la opinión de una persona. Se respeta la investigación que ha realizado y las conclusiones que emanan de esa investigación sobre un tema donde puede dar una opinión, pero eso ya no es una opinión, eso es un análisis que se hace. En este caso, la opinión no es que a mí se me ocurre, yo pienso, o yo escuché, o yo aprendí, sino que es parte de un proceso formativo que se ha hecho a lo largo del tiempo. Entonces, la opinión, digamos, no informada, la opinión común que todos tenemos, todos y todas tenemos sobre una cosa, esa no tiene validez en el ámbito académico. Eh, y esto es muy importante señalarlo, porque ha sido ya común escuchar a muchas personas estudiantes hacerle las observaciones a uno sin que haya mediado ningún tipo de pensamiento o formación al respecto y prácticamente confrontarlo a uno y decirle, bueno, es que esto es lo que yo opino y usted tiene que aceptarlo. No, yo no tengo que aceptar eso. En un ambiente académico no se acepta, se prueba, se reflexiona, se justifica, se razona. Entonces, este elemento que estoy señalando se convierte en algo fundamental para entendernos en este curso. No importa si le hayan enseñado por 30 años en la iglesia, cualquier iglesia que sea, que esto es así. Eso está bien para la iglesia, para una academia no está bien. Lo que le hayan enseñado, muy bien, felicidades, usted lo vive por fe, pero aquí vamos a analizarlo. Eso es la parte más dura de este trabajo. La parte más dura es que aquí la fe es la que estimula esa criticidad.
La criticidad no se da porque uno sea necio o juegue de intelectual. La criticidad se da porque la fe necesita ver con claridad, porque necesita observar lo que sucede y analizarlo. La fe no es ciega. Y ahí tenemos un problema bastante grande con ese famoso texto de Hebreos 11, ¿verdad? Que parece indicarnos, me permito buscarlo y leerlo, parece indicarnos que la fe va contra toda racionalidad. Y ahí no, yo tendría que decirle, no, 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 un momentito. Es muy importante que nosotros leamos toda la Biblia. Es que hay que leer la Biblia para poder entenderla. No se puede entender por los sermones o porque yo sepa algún verso de memoria, ni siquiera porque esté afiliado a 20 páginas que todos los días ponen versículos en Facebook o en cualquier otro software. Eso no cuenta. No para nosotros, no para este otro tipo de fe que requiere pensamiento. ¿Cómo me costó separar estas páginas? Dice así: la fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Ese es el verso citado constantemente para indicarnos que no debe mediar la razón, que uno va ciego por donde Dios lo lleve. Bueno, pero es que falta el resto del capítulo, ¿verdad? Porque es el resto del capítulo el que explica qué significa esto. Yo puedo, y ahí es donde viene la opinión, yo puedo citar eso para decir sí, pero a los que aman a Dios no necesitan estudiar porque el Espíritu los lleva a la verdad. Todo eso no funciona. Funciona solo si usted lo testifica en la iglesia, pero no funciona en la academia. Y no funciona para una fe que necesita entender. Funciona para una fe que ya no necesita entender nada, que necesita obedecer. Hay una enorme diferencia. Entonces, vean lo que sigue. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por fe sabemos que el universo, tanto lo visible como lo invisible, fue formado por la palabra de Dios. Por fe ofreció Adán a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ella fue declarado justo y aprobó Dios sus ofrendas. Y por ella, aunque muerto, sigue hablando. Voy a cortar unos versos para poder llegar a otro lugar, porque si no, esto es muy largo. En la fe murieron todos ellos sin haber conseguido el objeto de las promesas. Las vieron y las saludaron desde lejos, confesando que eran peregrinos y forasteros sobre la tierra. Los que así hablan claramente dan a entender que van en busca de una patria, pues si pensaban en la que habían abandonado, podían volver a ella. Por el contrario, aspiraban a una mejor, a la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por la fe Abraham fue sometido a prueba, ofreció a Isaac como ofrenda. Él que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, respecto del cual se le había dicho, por Isaac tendrás descendencia. Pensaba que el Todopoderoso era Dios, aún para resucitarlo entre los muertos. Por eso lo recobró como símbolo. Por la fe bendijo Isaac el futuro de Jacob y Esaú. Por la fe Moisés recién nacido fue durante 3 meses ocultado por sus padres, pues vieron que el niño era hermoso y no temieron al edicto del rey. Y así continúa. Lo que vamos a encontrar aquí, después de esta frase, que es la que todo el mundo recuerda, ¿verdad? La fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Eh, lo que no se sigue leyendo es que todas las personas que son nombradas aquí tuvieron que padecer mucho, tuvieron prácticas muy comprometidas con su fidelidad a Dios.
eso no se ve. Entonces nosotros decimos, bueno, es que yo voy ciego, ¿no? Esta gente tuvo que enfrentarse a problemas graves, a retos gravísimos. Y precisamente esa fe, esa energía vital, esa fidelidad hacia Dios fue lo que los llevó a seguir andando y andando y andando. Ese es el tema. El tema no se puede construir, o el gran tema de Dios no se puede construir como un contrato. Y por eso esta idea de las promesas es honestamente falsa, porque Dios no hace un contrato con uno. Dios le permite a uno explorar por sendas que no conoce, y es parte de la fe hacerlo. Cuando a uno le dicen, es que toda promesa tiene eh, una condición, entonces hay que cumplir la condición para tener la promesa. Bueno, eso es la lógica de un contrato legal, esa es la lógica de una máquina de refrescos. Es decir, usted mete la plata y le sale el refresco. Esa lógica no tiene nada que ver con la alianza de Yahvé. Y la alianza es la condición de formar parte de un grupo, de una familia alternativa que se integra a través de la construcción de una sociedad más justa. Esos son los 10 mandamientos. Eh, de eso se trata. Esa es la alianza. Y vean si es así. Ustedes pueden leer Miqueas, Amós, Isaías, el profeta que quieran, de los más antiguos, y se van a dar cuenta que la crítica de los profetas es que al hacer opresión al pobre, al eh, blasfemar a las viudas y a los huérfanos, al no darles de comer, se rompe la alianza con Dios. Y así es que el culto, que es como el lugar donde esa alianza ritualmente se concreta, se parte, se queda anulado, ¿verdad? Este, eh, misericordia quiero, no sacrificio. O detesto sus holocaustos. Ese es Isaías, que valdría la pena que leyeran también Isaías 1 y 2. La alianza no es un contrato, es un acuerdo para construir socios, amigos, personas cercanas, familia. Al mezclar aquí el concepto de contrato, la alianza se borra, porque entonces es simplemente una transacción comercial. Yo hago esto y Dios hace esto por mí. Al decir esto, entonces, tenemos que la relativización, que es el tema en el fondo que estamos todavía tratando, por la opinión no funciona. Hay que profundizar para entender de qué se tratan las cosas. Y también, este, eso requiere un enorme esfuerzo de análisis. Vean que no en balde es José y Daniel los modelos de intelectuales de Yahvé, ¿verdad? Que son fieles a Dios, son intelectuales, gente muy formada. Estos son los grandes modelos. Este, y yo quisiera recordarles esto para que sus mentes no divaguen en la alternativa de que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No, habrá mucha gente contra vos. La fe lo que hace es ayudarte a perder el miedo para seguir adelante. Es decir, yo sé que suena muy poderoso decir eso, pero en realidad hay cosas que debemos de repensar para ponerlas en su justo lugar en términos de la interpretación más precisa y adecuada de un texto bíblico. Eso, por desgracia, aquí es donde el espíritu actúa con uno a través de la disciplina. Los dones se ejercitan a través de la disciplina.
eh, que usted tenga un don y que no se discipline como sucede, porque el concepto de disciplina no es castigo, ¿verdad? Tampoco es sacrificio. El concepto de disciplina es simplemente que usted ama tanto algo que lo hace, lo hace, lo hace, lo hace. Eh, la diferencia con la adicción es que usualmente el concepto de adicción lo lleva a uno a la muerte o aparte de la destrucción de la calidad de vida de uno. La disciplina lo lleva a uno a hacer cosas enormes. Pensemos, eh, bueno, aquí en Costa Rica hemos tenido varias nadadoras de primer nivel mundial. ¿Qué es lo que las caracterizó a ellas? Levantarse a las 3 de la mañana, entrenar 8 horas al día, hacer ejercicio, comer de cierta forma. Eso es todos los días, todos los días. Y por eso lograron lo que lograron. La disciplina es un esfuerzo, es una enorme inversión que hacemos en nuestra calidad de vida para hacer que esta vida sea digna y tenga significado. Entonces, lo mismo podemos decir de un gran pianista o de un excelente guitarrista o de un increíble pintor o pintora de cuadros, de un bellísimo escultor. Este caso lo digo, lo puedo decir aquí, del Jorge Jiménez de Heredia, quien es un escultor que ha desarrollado a partir de la noción de esfera, que son las esferas nuestras, ¿verdad? Las esferas ancestrales y que desarrolla toda esta visión esférica de la vida y la esfera se hace huevo y en el huevo hay etapas hasta que la vida se libera del mismo. Sí, toda esa belleza no se hizo en un día, se hace todos los días un poquito, todos los días un poquito. Entonces, eh, cerrando esta etapa, quisiera solo brevemente, antes de entrar en los objetivos, señalar un tema que tal vez es uno de los temas más trágicos en términos de interpretación que tenemos. Eh, Nosotros, a través de las iglesias, hemos llegado a la conclusión de que somos cuerpo y alma, y en algunos casos cuerpo, alma y espíritu. Eh, la, la distinción entre cuerpo y alma es sencilla. En el cuerpo están todas las pasiones, en el alma el razonamiento. Eh, pero es más difícil entre alma y espíritu, qué le concierne a cada uno. Entonces nosotros nos ponemos a hablar con todas estas ideas en un mundo donde eh, nuestras concepciones de cuerpo, mente y todo esto ha evolucionado a tal nivel que es necesario hacer una revisión de lo que hablamos realmente cuando decimos alma. Bueno, ¿qué más que buscar el concepto de alma en el Antiguo Testamento? Bueno, voy a tomar algunas ideas de un librito que se llama El hombre en el Antiguo Testamento de George Pidux. Es un librito de los años 60, así que, pero es una muy buena investigación. Hay varios libros de este tipo que yo recomiendo también ver si se pueden encontrar. Por ejemplo, esta Antropología del Antiguo Testamento de Hans Walter Wolff. Hay un texto de antropología bíblica de Javier Picasa. Entonces, claro, este que tengo aquí es más sucinto, ¿verdad? Es pequeñito, muy funcional, muy bien fundamentado. Entonces, dice que, y voy a leer este parrafito, el término hebreo para alma, en hebreo es nefesh, es común en todas las lenguas semíticas, en acadio, en Babilonia, como en los textos de Ras Sharma, Siria del Norte, el año 1400 a.C. Nefesh, alma, lo que traducimos por alma, tiene sentido de nuca y garganta. Este sentido no ha dejado rastros en el Antiguo Testamento, salvo en Isaías. Por eso el Sheol, la morada de los muertos, abrirá su alma, es decir, su boca. En este caso, no existe la connotación.
de algo metafísico, algo que trasciende al cuerpo, que se llama alma, sino que la noción de nefesh tiene que ver con boca. Ese es el sentido que ya se desapareció en el Antiguo Testamento, pero hay otro que no se desapareció, que es abrirá su boca sin mesura. Ese es Isaías 5:14, el que estaba señalando. Y, por ejemplo, en Jonás, las aguas me rodearon hasta el alma. Jonás 2:6, las aguas me rodearon hasta la garganta. Se podría sacar la misma conclusión de pasajes tales como Proverbios 1:9 y 3:22, donde encontramos el paralelismo entre alma y cuello, cabeza y cuello. Es decir, cuando nos referimos a alma en general en todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, nos referimos a esta zona de aquí. ¿Y por qué es importante esa zona? Bueno, porque es la zona donde está la vida. Para un mundo como el nuestro hoy, donde los programas de médicos especialistas van y vienen muchas horas al día, pues esto a nosotros nos puede salir un poco difícil. Pero efectivamente, hace 2000 años, esto era algo común, que se vivía de esa forma. Entonces, Nefesh ha tomado el sentido de respiración, aliento, lo que se comprende sin dificultad, ya que la respiración pasa por el cuello. Entonces, de una cosa a otra, ¿verdad? Así como nosotros hablamos de un corazón roto cuando hay una ruptura amorosa, o hablamos de un flechazo al corazón cuando las personas se enamoran, esas son metáforas que nos indican que hay una experiencia en el pecho muy particular y hay una generación de distintos tipos de experiencias en el cuerpo que hacen que uno sea muy feliz o sumamente triste. Perdón, pero es que necesito estar tomando líquido. Entonces, al decir esto, por ejemplo, el caso de, es que aquí, Josué, el libro de Josué 11:11, que dice, pasaron por la espada a toda alma que se encontraba en esa ciudad, dándolos todos al anatema. No quedó un ser viviente. ¿Qué significa alma aquí? Pasaron por la espada a toda alma, les cortaron el cuello, les arrancaron la cabeza. Eso es lo que significa. Eh, no es que por lo menos para el pensamiento del Antiguo Testamento, no es que haya algo dentro de uno que se llame alma y salga cuando uno muere. La vida es toda, el cuerpo es completo. Y ahora me voy a referir un momentito al término de carne. Aquí tenemos otro. El servidor de Yahvé es celebrado como el que ha entregado su alma a la muerte en Isaías 53:12. Como su alma, su vida, porque de cuello a respiración y aliento se pasa a vida, porque si yo tomo a alguien y le aprieto fuerte el pescuezo, ¿verdad? O el cuello, lo ahorco, le quito la vida. ¿Y cómo es que le quito la vida? Al bloquear la respiración. Entonces se van poniendo todos esos elementos que van creando una noción general de lo que significa alma. Alma significa vida, que está relativa o referida al cuello, a la respiración. Sin respiración, la gente muere. Y si con un trozo de algo que se le atore en el cuello, la gente muere. Entonces, lo contrario de que algo se le atore aquí es que la gente viva. Entonces, puede respirar. Mientras yo respire, estoy vivo. Ahí está el alma. Y ahorita vamos con lo del espíritu.
Se podrían interpretar estas expresiones como el que yo le acabo de decir, o esta otra en Primera de Reyes 17:21, ya ve mi Dios que retorne el alma de este niño. Claro, aquí uno dice, ah, sí ve, ahí está, es que el alma salió. No, que retorne el aliento para que vuelva a vivir, retorne el aliento, sin aliento no hay vida. Este, Se podrían interpretar estas expresiones en el sentido de nuestro verbo expirar, echar el último suspiro, pero esta manera de considerarlas no haría justicia a la realidad bíblica. Al decir que en el momento de la muerte el alma sale, el israelita no trata de dar una definición de la muerte, sino que explica simplemente la transformación en el individuo que lo ha conmovido. La existencia de la expresión un alma muerta para designar el cadáver lo muestra bien. Quien haya hecho un voto de nazareato durante todo el tiempo de su consagración a Yahvé no se acercará a un alma muerta, a un cadáver. No se contaminará ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, si muriesen. Entonces, en vez de decir que el alma tiene sentido de vida, sería mejor decir que se manifiesta bajo la forma de la vida. El sentido alma-vida viene de la costumbre común a hebreos y modernos de hablar de almas para decir personas. Es frecuente en nuestros días evaluar la población de una ciudad diciendo que cuenta con 300 almas. Bueno, ya no es tan evidente, ¿verdad? Ya no es porque esto es lenguaje no inclusivo. Nunca diríamos 300 almas, ¿verdad? Diríamos 300 personas. Pero esta mezcla para sacar del ámbito más filosófico heleno la concepción de alma, ¿verdad? Es muy importante porque sí, en los evangelios sí se ve eso, ¿verdad? Ahora, aquí hay que agregar otro tema que es el que vamos a ver si lo encuentro en adelante, si no, no importa. Es el tema del espíritu. El espíritu es el, una parte esencial de la vida. De hecho, en la Biblia en general, el espíritu se plantea como el espíritu de vida. Este es el que en Isaías 36 le vuelve a dar eh, eh, tendones y músculos y piel a los huesos secos y vuelve a la vida. El espíritu hace eso. El espíritu en Isaías 32 hace que los desiertos se vuelvan jardines y los jardines se vuelvan eh, bosques. Eh, Cuando el espíritu sale, la vida se pierde, porque espíritu en hebreo, ruach, y es lo mismo en griego, neuma, de donde hoy tenemos a los neumólogos, famosos por su trabajo durante el COVID, porque uno de los problemas esenciales del COVID eran los pulmones. Entonces, neumátólogos, neumólogos, todos estos tienen que ver con el sistema respiratorio. Entonces, Ruach y Nefesh, Ruach y Neuma, ambos palabras para referirse a viento. Viento es aire en movimiento, aire en movimiento, y por eso respiración. El alma perdió el espíritu. La vida, esa persona no respiró más. Eso es lo que hay que entender. No es que la visión griega aporte algo al cristianismo, sino que en realidad eventualmente existe un problema para entender la corporalidad, y es que el mismo problema se ve en el Antiguo Testamento, porque dice la carne es como hierba, la carne es como hierba, es decir, hoy está y mañana está seca. Entonces,
¿por qué yo voy a confiar en la carne? La carne no es sinónimo de algo que perdura. Si hoy matamos un cordero para comer nuestra familia, entonces lo que tenemos es un animal que se le corta la piel, se parte todas las partes puras que se puedan comer, las entrañas, probablemente la mayoría se quita. Bueno, eh, lo que es obvio es que si algo de ese cordero queda, se pudre en cuestión de horas. Entonces, la carne, que es esta, ¿verdad? Lo que uno se come, carne, ¿verdad? Los músculos son carne. Todo eso, lo que se considera es debilidad en el sentido físico. Es decir, la carne está predispuesta a podrirse. Entonces, eso es lo que tenemos que entender de la carne. La carne no es que sea mala, es que la carne tiene una debilidad fundamental, que es que se pudre. Y a partir de esa imagen de que se pudre, es decir, de que no es como el aire que regresa a la atmósfera, el último suspiro de la persona que muere retorna, por decirlo así, en más aire. este, Más bien se entiende que en este caso la, la carne va a tender a descomponerse. Con los años se debilita, se arruga, se marchita, pierde su fortaleza, eh, pierde la luz, pierde la vista, pierde el oído. Entonces, aún en las mejores condiciones de una persona que cuente con riqueza y que esté bien cuidada, que no haga grandes esfuerzos, etcétera, etcétera, aún la carne sigue siendo la expresión de su debilidad. Eh, no es alma y cuerpo, es que alma y cuerpo son uno. Y piensen ustedes, eh, no hay una reflexión real en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo sobre qué va a pasar después de nuestra muerte. Ni siquiera hay la idea. Lo que hay son metáforas que nosotros hemos tomado al pie de la letra, pensando que el alma es un ser etéreo que llevamos dentro y que al morir se libera. En ese sentido, no, creo que es un pensamiento que debemos quitar, quitar de nuestra mente. Porque también la carne es cuerpo y el cuerpo tiene cosas muy bellas. Por ejemplo, el corazón justo. Por ejemplo, las entrañas que son capaces de moverse eh, en compasión. Ese es el sentido de la palabra griega que se traduce por misericordia. Es el mover de las entrañas. Y cuando no se le mueven las entrañas, usualmente son cuestiones muy profundas. Eh, un enorme susto que usted se lleve por su hijo o hija, o eh, un temor muy fuerte que uno tenga, eso, todo eso se siente en el estómago, ¿verdad? Decimos. Entonces, esa condición, ¿verdad? Donde no hay ninguna oposición entre alma y cuerpo, sino que más bien el cuerpo tiene, dado que el aire, ¿verdad?, fluye en él y lo mantiene vivo, tiene órganos que son centrales, el corazón es uno, las entrañas es otro. Como una nota aparte, ¿verdad? Yo tengo que decir que los griegos, incluyendo a Platón, practicaron la hepatoscopía, que es el estudio del hígado de animales
o incluso en algunos casos de personas, para ver el porvenir, porque se pensaba que en el hígado estaba contenido el conocimiento, digamos, que es propedéutico, ¿verdad? Más bien, perdón, no propedéutico, sino que está delante de nosotros. Bien, habiendo dicho eso, entonces cuando nosotros decimos, Señor, salva mi alma, en realidad lo que estamos diciendo no es otra cosa que, Señor, salva mi vida. Y tengo una excelente referencia de ese punto que está en el Salmo 42, que ya lo vamos a ver. Esta es la mejor imagen que hay sobre esto que estoy diciendo aquí de una forma pues muy rápida, porque no se trata de una clase, ¿verdad? Se trata de una noción, de una explicación del curso como tal. Esta es una traducción que no me gusta mucho, así que voy a buscar otra aquí. Perdonen la demora. Aquí la tengo. Entonces, en la Reina Valera, aunque no parezca, no, en la Reina Valera a veces hay traducciones muy buenas. Muy bien. Dice así la Reina Valera: como ansía el venado las corrientes de las aguas, así te ansía a ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. ¿Cuándo iré para presentarme delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, cuando pasaba con la muchedumbre, guiándolos hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias de la multitud en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera, oh Dios, porque aún he de alabar. En este salmo, esta traducción genera esa tensión que estamos muy acostumbrados a escuchar, que es como si el alma fuera algo que está dentro del cuerpo y se pudiera separar. Pero podríamos leerlo de otra forma, como ansía el venado las corrientes de las aguas, para no morir de sed. Así te ansía a ti, oh Dios, mi vida. Mi vida tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo iré para presentarme delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento día y noche, mientras todos me dicen, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo estas cosas y mi vida me duele dentro de mí. Cuando pasaba con la muchedumbre, guiándolos hasta la casa de Dios con voz de alegría y de acción de gracias de la multitud en fiesta. ¿Por qué te abates, vida mía, y te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún le he de alabar. El uso de vida o de otro tipo de sustantivos, en este caso, no solo es legítimo, es urgente, porque esa, ¿cómo decirlo? Ese menoscabo de cuerpo tiene un costo social muy alto, un nivel de represión sexual muy alto, un nivel de represión de las mujeres muy alto. Se habla de naturaleza como si esa fuese un concepto que hoy fuese válido. No es válido. No existe nada que se llame naturaleza. En realidad lo que nosotros llamamos naturaleza es como poner un gran empaque y echarle de todo ahí. No tenemos ni idea de lo que va o lo que no va. No, hablamos de ecosistemas, hablamos de nichos ecológicos, hablamos de sistemas vivos,
los seres humanos somos sistemas vivos. No, no porque tenemos alma somos superiores, no. Lo que nos hace superiores es lo que hay en nuestro corazón, que es de donde surgen los pensamientos también, ¿verdad? Esos pensamientos que, como en Romanos 8, se unen a toda la creación, gritando de dolor y esperando su liberación. Ahí está el punto. La venada o el venado, para no morir, ansían tomar agua. El agua es la vida. Entonces, en ese gran campo semántico que se apenas como que puesto un par de rayas en una pizarra, es el campo semántico de estos tres términos que se unen a otros muchos, es central para entender la Biblia. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo que asumir esto como eh, como una nueva clave de leer mucho de las opiniones y concepciones que hay en nuestras iglesias sobre Dios y sobre la vida, etcétera? Probablemente sea un problema muy grave porque una vez que hablemos de que el alma es sinónimo de vida, pues seremos para la mayoría personas desalmadas, ¿verdad? Y tendremos que pagar por eso. Sin embargo, no se trata de hablar de esto, se trata un poco más bien de pensar eh, dónde me posiciono yo. Y bueno, aquí es el tema medular de un curso que se llama Fundamentos de la Exégesis Bíblica con Perspectiva Latinoamericana. El tema es de verdad muy sencillo. Digamos que este, el primer punto central en la teología latinoamericana es la fe como praxis, es decir, la fe que por su contenido de fidelidad a Dios se aboca a la transformación del mundo. Ese es como el núcleo. Este, y a partir de esa concepción es que uno empieza a elaborar si el mundo es esencial y parte de la tarea de la fe es transformarlo. ¿Esto que yo veo es así o necesito profundizar en el contenido de lo que observo? Desde mi punto de vista se necesita profundizar. Desde mi punto de vista, ver una cosa en el mundo no significa que, o una realidad o identificar un problema no significa que eso ya sea un trabajo teológico, no lo es. Señalar esto que a veces la gente habla de denunciar y dice, mira, es que están contaminando los ríos. Bueno, sí, sí, pero ¿en qué momento eso empieza a ser un, un problema teológico? ¿Cómo lo construyo como problema teológico? Bueno, eso es parte de lo que tenemos que hacer en este curso. Y para eso, vamos a utilizar este librito que lo tenía aquí está, que se llama eh, El oficio de la persona que hace exégesis, ya lo pueden ver ahí, y que está en la carpeta que se llama libros de texto. Ahí vamos a empezar ya esta misma semana con la primera parte, que se llama Primero la vida. Y es que ese es el gran aporte, digamos, de la teología latinoamericana de la liberación. Es primero la vida, eh, primero la dinámica comunitaria, social, política, económica, después la, luego el texto. Entonces, nosotros podemos perfectamente asumir que es necesario tener una visión muy
¿cómo decirlo?, muy aguda de lo que sucede. Uno de los temas que se ha planteado es el tema de la familia. Y como en ese tema todas las personas estamos embarradas, ¿verdad? Todas las personas tenemos una opinión, pues de lo que se va a tratar en el fondo es de que no haya esa opinión, que haya una formulación de lo que es la familia de este momento sin tanto prejuicio. Entonces, vamos a tener que hacer una revisión de las discusiones que hay en torno a la concepción contemporánea de familia, de sus alcances, de su legitimidad, porque también puede que las concepciones de familia ya no sean legítimas. Nosotros tenemos mucho que trabajar en ese sentido. Hay otras cosas que se pueden trabajar, ¿verdad? Pero eh, el gran tema, el más agudo de todos los temas es el de la culpa. Porque parece que los seres humanos en Cristo nos liberamos de la culpa, pero en realidad no. La culpa nos habita y nos trasciende, nos maneja como títeres y marionetas. Y en ese sentido la culpa se convierte en un monstruo que no le importa el daño que hace. Pero el tema no es culpa o libertad, ¿no? El tema es calidad de vida individual y social, de vida comunitaria. Ese es el tema. ¿Cómo afecta la culpa a la vida comunitaria? ¿Cómo las mismas familias se ven afectadas por la culpa? Pero para eso, bueno, creo que vamos a tener muchos insumos porque en un sentido tenemos los trabajos de la compañera Brenda y la base teórica sobre teología, cómo se formula la teología del compañero Juan Manuel. Observen que hay tres trabajos, un trabajo que vale 45% y que se entrega en tres partes. Entonces, por favor, tomen eso en cuenta, porque en ese trabajo se evalúan los tres cursos. ¿Cómo, ¿Cómo elaboramos un problema teológico? Bueno, eso es lo que trata esta primera parte y un pedazo de este otro libro también que se llama Hacer teología, apuntes para la concreción de trabajos teológicos y en enseñanza de la religión. No vamos a ver nada de enseñanza de la religión, de una vez se lo digo. Va a ser lo teológico porque es lo que podemos hacer ahorita. Eh, entonces, con estos dos textos más los aportes de Brenda y Juan Manuel, vamos a poder construir un objeto de estudio teológico. En este caso, pues Brenda puso algo ahí de la familia y bueno, también habíamos hablado de la culpa y en realidad no importa, porque en el fondo son temas que tarde o temprano se van a entrelazar. Lo que sí importa es que nos concentremos desde un inicio en un tema, no andemos dando vueltas, no todos los temas son legítimos, ¿verdad? Un problema teológico no es algo que se resuelva con la Biblia dice que sí o la Biblia dice que no. Es más bien algo que explota, por decirlo así, con la luz que da el texto bíblico y se genera mayor cantidad de preguntas, mayor comprensión, etcétera. Entonces, Juan Luis II decía, los problemas tienen que ser, o las preguntas tienen que ser ricas, generales y básicas. Ricas porque deben de amarrarse a otro montón de temas. Uno busca un tema que es nuclear, es decir, es el núcleo de otras cosas, o puede ser uno de los núcleos de otras cosas. Entonces, en este caso, yo no sé, por ejemplo, si la familia es un tema nuclear, puede que no lo sea. Puede que el problema más grande en esos términos más bien sea el problema de construir las familias a través de contratos,
Eso es otra visión diferente. Entonces tendríamos eso, tendríamos también general, es decir, no se puede responder con un sí o un no. Dios permite el matrimonio igualitario. Ese no es ningún problema. Está mal planteada la pregunta. Entonces, si nosotros hacemos esa pregunta, no vamos a lograr nada, porque lo que vamos a lograr es usar unos textos para decir que sí o otros textos para decir que no. Entonces, lo que tendríamos es que trabajar más profundamente. Y aquí habrían dos cosas: la noción propia de matrimonio, como lo entendemos ahora. Ese es un tema que hay que trabajar profundamente, a ver si es legítimo todavía o ya no lo es, no importa si es entre heterosexual, homosexual o lo que sea. Y el otro tema es el tema del poder. Es decir, el matrimonio es una institución que se decanta patriarcalmente, es decir, se decanta por el poder del macho. Entonces, teniendo eso en cuenta, todos los tipos de análisis que se hagan, ¿verdad? Tienen que ser ricos, generales y básicos. Es decir, se encuentra un punto que sostiene otros. No vale la pena hacer estudios de trabajos, de temas que son tangenciales. Entonces, ya con estos eh, con esta explicación, yo espero que haya quedado un poquito más claro. Cuando mande este video por correo, ustedes tengan la bondad de escribirme de vuelta lo que gusten. Mi correo es franciscomenaoriamuno, todo en minúscula, @gmail.com. ¿Verdad? Entonces, yo estoy pendiente y estoy muy contento, tengo que decirlo, tal vez debía haber empezado por eso, muy contento de compartir esta experiencia con el compañero Juan Manuel, que yo creo que nunca hemos dado un curso compartido, y con Brenda, que tampoco hemos dado un curso compartido. Entonces, yo estoy muy contento de tenerlos a ellos. Aquí tenemos 3 generaciones diferentes y bueno, espero que eso sea de mucho estímulo también para ustedes. Estos cursos que están llevando son ricos, generales y básicos, ¿verdad? Son básicos porque dan las herramientas para una serie de funciones para las cuales ustedes se han venido preparando. Generales porque las herramientas que damos abren el espacio para una gran cantidad de problemas diferentes. Y ricos porque cada vez que entramos en uno de esos temas podemos mapear las redes de relaciones que existen y verlos en toda su complejidad. Entonces, yo les agradezco mucho este tiempo, les pido por favor que vean con cuidado este video y les envío un gran abrazo.